Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Einstein. Albert Einstein nació en 1879 y murió en 1955. Fue un físico alemán de origen judío, nacionalizado después suizo y estadounidense. Es considerado como el científico y pensador más conocido y popular del siglo XX. Como físico, Einstein realizó numerosos descubrimientos, pero los más importantes fueron la teoría de la relatividad, en la que reformuló el concepto de gravedad y la ecuación energía igual a masa por c al cuadrado, fórmula de equivalencia, como se sabe, entre la masa y la energía, que ha sido llamada la ecuación más famosa del mundo. En el año 1921 recibió el Premio Nobel de Física por sus contribuciones a la física teórica y especialmente por su descubrimiento de la ley del efecto fotoeléctrico, un paso clave en la evolución de la teoría cuántica. Einstein publicó más de 300 artículos científicos junto con más de 150 trabajos no científicos. Sus logros intelectuales y la originalidad de su pensamiento han hecho que la palabra Einstein sea sinónimo de genio. A partir de ahora comentaré algunas de las citas célebres o frases más conocidas o más famosas de Einstein, dando mis propias interpretaciones al respecto. En la primera frase que quiero comentar, Einstein escribe lo siguiente: estoy agradecido por todos los que me dijeron no. Es gracias a ellos que estoy siendo yo mismo. En efecto, porque a partir de esas negativas, él desarrolló su propia actividad como científico, como pensador, como creador también, y eso es aplicable no solamente a Einstein, sino a todas las personas que quieren crear pues una determinada obra científica o no científica, literaria, filosófica, etcétera. Realmente es la manera de buscar soluciones, de buscar nuevas estrategias para conseguir lo que uno se propone. Y por lo tanto, pues es lo que realmente potencia la creatividad de las personas, el que nos digan no, aunque por supuesto siempre es interesante que nos digan sí, pero en cualquier caso siempre hay la posibilidad de superar esas negativas con coraje, con esfuerzo y conseguir lo que uno desea por otros medios. Por otra parte, también el propio Einstein es consciente del transcurso del tiempo y diríamos de la búsqueda de una trayectoria personal en todos los sentidos pensables, y dice lo siguiente al respecto: Einstein: debo estar dispuesto a renunciar a lo que soy con el fin de convertirme en lo que seré. Efectivamente, diríamos que la vida es un proceso evolutivo y atravesamos distintas etapas durante la existencia, y en cada una de ellas aportamos lo que podemos, lo que sabemos, lo que queremos, y eso va cambiando con el paso de los años. Aunque por supuesto hay un núcleo de identidad estable y firme, pues eso no implica que no haya también cambios, transformaciones, y eso es algo natural y entendible, porque depende en gran medida del paso del tiempo, y por lo tanto pues hay que estar dispuesto a recrearse, a reconvertirse, digamos, con el transcurso de las horas, de los días, de los meses, de los años. Eso es algo perfectamente lógico. Por otra parte, en relación con el tema de la muerte, pues hay una reflexión de Einstein muy interesante que dice así: cuando te mueres no sabes que estás muerto, no sufres por ello, pero es duro para el resto. Lo mismo pasa cuando eres imbécil. En efecto, diríamos que la muerte es algo pues que sucederá de manera indudable, de manera indiscutible, pero aquí discrepo de lo que dice Einstein, porque no solamente es duro para el resto, quizás no sea tan duro para el resto si lo que es más duro es para la persona que deja de existir, porque deja de vivir fundamentalmente. En ese sentido, pues en esta frase yo quiero hacer esos matices interpretativos. Por otra parte, él también tiene frases así más relacionadas con el mundo de los sentimientos, de las emociones. Por ejemplo, esta que voy a comentar: el amor es mejor maestro que el deber, en el sentido de que hay que poner pues ilusión, ganas, entusiasmo, entendido como una forma de amor a lo que se hace, y en ese sentido los deberes están para marcar las tareas que debemos realizar, o
la responsabilidad que tenemos en todo lo que hacemos, y eso está bien, pero diríamos el impulso, el entusiasmo, el coraje, pues son formas de proyectar los sentimientos en lo que hacemos, y eso también es algo tremendamente adecuado y positivo. Por otra parte, él, aunque fue un gran científico, un gran físico, pues dice respecto a la ciencia lo siguiente: la ciencia no es más que un refinamiento del pensamiento cotidiano. Lo que sucede es que podemos decir que es un refinamiento extraordinario, y en ese sentido, pues los avances científicos, los avances tecnológicos, los avances técnicos han mejorado muchísimo la vida cotidiana, la vida de las personas, y por lo tanto pues hay que valorar en una gran medida lo que está realizando la ciencia, especialmente en el siglo XX y por supuesto también en el siglo XXI. Diríamos que los modos de vida del siglo XX o del siglo XXI son muy diferentes a los que había pues hace unos centenares de años, y no digamos ya si nos remontamos a la época de la Edad Media o a la época antigua, la época de Roma o de Grecia. Ha habido unos avances realmente impresionantes. En otra de las frases diríamos que Einstein se ocupa de pensar en el tiempo, diríamos en la fugacidad del mismo, y dice lo siguiente: nunca pienso en el futuro, llega demasiado pronto. Realmente el presente se transforma en futuro de manera instantánea, y en ese sentido está bien elaborar planes, proyectos que están destinados al futuro, pero que también forman parte del presente, porque el presente se convierte de forma inmediata en pasado, y el futuro llega de una manera rapidísima a nuestro presente, podríamos decirlo así. Y incluso en relación con este planteamiento de Einstein hay otra frase del mismo genio alemán que dice lo siguiente: la vida es una preparación para el futuro, y la mejor preparación para el futuro es vivir como si no hubiera ninguno. Esta es una frase profundísima, porque lo que quiere decir es que hay que agotar todo el tiempo del que disponemos cada día en hacer lo que queremos, en disfrutar también a la vez de la vida, de una manera que podemos pensar que es muy compleja o muy difícil, pero esa es la manera real de vivir para el presente y a la vez para el futuro. Y diríamos que quemar todas las naves, en un sentido figurado, para conseguir lo que queremos, lo que pretendemos, y para hacer la vida que nos hace más felices. En ese sentido, esta frase creo que se podría interpretar de estas maneras que acabo de explicar hace un momento. Creo que efectivamente es una modalidad diferente del Carpe Diem, o una explicación parecida a la del Carpe Diem: vive cada día como si fuera el último día de tu vida, porque de esa manera vas a vivir más intensamente y vas a hacer realmente lo que quieres hacer de una manera intensiva, de una manera fuerte, de una manera extensa y profunda a la vez. Y en relación con esto también hay otra frase de Einstein que refleja también su genialidad y que dice: nosotros los mortales logramos la inmortalidad en las cosas que creamos en común y que quedan después de nosotros. Efectivamente, en esta frase la parte que más me gusta es la que dice y que quedan después de nosotros, porque efectivamente creamos las cosas en común, porque con esto quiere decir Einstein que el proceso creativo, o los procesos creativos, pues lo dice en otra de sus frases, dependen de otras creaciones, de otros contenidos, del saber que han creado otros antes o que han desarrollado antes, y en definitiva somos herederos de generaciones anteriores que también crearon cosas, crearon conocimientos, crearon ideas, crearon arte, crearon ciencia, etc. Por lo tanto, diríamos que es una tarea en común la creatividad, la creación, de alguna manera. Es una recombinación de cosas de una manera que consideramos que debe ser original, pero que esa originalidad queda entrecomillada porque dependemos de muchas cosas para crear, y por lo tanto se puede ser original también, efectivamente, pero considerando las aportaciones de otras generaciones anteriores y también de los coetáneos, podríamos decir. En cualquier caso,
en esta frase Einstein manifiesta que realmente tiene sentido crear cosas, porque no solamente se pueden observar en el presente, también se observarán en el futuro. En otra frase de Einstein, que es también muy ingeniosa, dice: los intelectuales resuelven problemas, los genios los previenen. En el sentido que quizás las facultades de los genios son tan, diríamos, profundas, que presuponen problemas que pueden surgir, inconvenientes que pues a unas personas que no analizan las cosas de una manera tan exhaustiva pues no pueden observar esos problemas, y en ese sentido esa intuición anticipatoria es algo propia de los genios, que se adelantan a su tiempo y además que también ven muchísimas cuestiones que otros pues no contemplan o no dan importancia a las mismas, y en ese sentido pues esta frase pues es realmente perfectamente lógica, porque es lo que suele suceder. Por otra parte, realmente también él considera, Einstein, que la vida está llena de problemas, de dificultades, pero eso tampoco supone un obstáculo insalvable en la propia vida, y por eso dice que en medio de la dificultad reside la oportunidad. En efecto, no solamente en el ámbito de las ciencias, de la física, de la matemática, en general de las ciencias, sino también en el ámbito de la vida cotidiana o de los proyectos vitales que tenga cada persona. En ese sentido, pues cualquier tipo de proyecto, bien sea personal o profesional, o una mezcla de los dos, pues realmente existen diversas oportunidades a pesar de las dificultades, incluso contando con esas dificultades también. Por otra parte, también Einstein considera en algunas de sus frases algunos aspectos de la realidad que le correspondió vivir, y muestra una gran ironía e incluso un gran sentido del humor. Por ejemplo, en esta frase que dice: todos sabemos que la luz viaja más rápido que el sonido, es por eso que algunas personas parecen brillantes hasta que las escuchamos hablar. Una cosa es la apariencia y otra cosa es la realidad, porque las palabras, al pronunciarlas, al decirlas, al explicar con el lenguaje, damos a entender lo que somos capaces de comprender, y ahí manifestamos nuestra capacidad, nuestra agudeza mental, etc. Por lo tanto, diríamos que Einstein, con este ejemplo, pone de relieve la importancia de la inteligencia. También, por ejemplo, él considera que la inteligencia, aparte de resolver problemas o de como capacidad de entender, que es la definición clásica de lo que es la inteligencia, también se puede entender, y así lo dice él explícitamente, como la capacidad de cambiar. Lo dice en una de sus frases: la medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar. Efectivamente. Y en ese sentido, cuando las personas aprenden, están cambiando la actividad de sus neuronas, y hay unos patrones de cambio en el cerebro que se producen por el aprendizaje, por la entrada de información, por el procesamiento también del conocimiento, de la información, etc. Por tanto, pues eso es una realidad, claramente. En cuanto a la frase más breve de Einstein que dice: el tiempo es una ilusión, pues quizás se puede entender, por lo menos desde mi perspectiva, como que al final es el material del que está hecha la vida. La vida también es algo en parte ilusorio, porque venimos de la nada probablemente y volvemos a la nada probablemente, con lo cual parece que todo tipo de trascendencia está pues anulada o superada de alguna manera, y en ese sentido diríamos que todas nuestras esperanzas, todas nuestras alegrías, todo en general se deshace con la muerte, y en ese sentido diríamos que la muerte es la gran verdad y es lo que no es una ilusión, pues una muerte después de la vida y lo anterior a la vida, que es una especie de premuerte que hubo antes de nuestro nacimiento, podríamos decir, o que si identificamos la muerte con la nada, sería la nada antes de la vida y la nada después de la vida, y esa nada sería algo equivalente, por supuesto, a la muerte.
Por otra parte, también en otra frase dice Einstein lo siguiente: somos arquitectos de nuestro propio destino. Efectivamente, y él lo demostró con su propia vida, con sus propias enseñanzas, sus descubrimientos científicos como físico y como también premio Nobel que fue. Entonces, efectivamente, él tuvo una vida pues a veces compleja o complicada, pero supo desarrollarla de la mejor manera posible, según su criterio, y él está convencido de que podemos construir nuestra propia existencia y somos responsables de la misma de una manera muy clara, aunque por supuesto reconocía que interviene también pues el azar, la casualidad, la buena suerte, la mala suerte, etcétera, pero aún así el impulso que damos a la vida, la fuerza que empleamos en hacer lo que queremos, todo ese tipo de actitudes pues van construyendo la propia existencia de la manera que nosotros consideramos mejor. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.